Dios te bendiga rica y abundantemente. Quiero pedirte que te suscribas a este canal y de esa manera nos ayudes a seguir creciendo para seguir exponiendo la palabra de Dios. Si tú ves nuestros videos, te darás cuenta que el único propósito es predicar la palabra. Así que dale un me gusta, suscríbete y recomiéndanos para que nos ayudes. Si tú eres un hermano en la fe, una hermana en la fe, sé que no puedes usar el egoísmo al tratarse de recomendar un instrumento como este que lleva la palabra de Dios. Quiero hablarte de un tema muy controversial el día de hoy, como son las Navidades o la Navidad. Aquí el Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, quiero que pongan mucha atención en el versículo 3. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Todo aquel que adora imágenes o tiene algo como un ídolo, aborrece a Dios. Eso está muy claro. El primer mandamiento que el Señor le dicta a Israel y nos dicta a nosotros la iglesia, porque toda es palabra de Dios. Y los apóstoles, cuando encomiendan a Pablo que no le exija otra cosa a los gentiles, allí en el libro de Hechos les dice solamente que se abstengan de sangre de ahogados, de fornicaciones, de comer cosas dedicadas a los ídolos. Eso fue lo único que se le pidió al pueblo gentil. No se le pidió que guardara sábado, que guardara domingo, no se le pidió que no coma carne de cerdo. Ok, con eso usted me entiende lo que yo quiero decir y lo que le quiero traer en este momento. Estamos viendo de que hemos llegado al mes de diciembre, ya muy cerca de las llamadas Navidades, que ya por algunos años su servidor no celebra. Ni tampoco pongo árbol de Navidad en mi casa, porque ya estamos sabidos por la historia de que la Navidad es pagana. La Navidad es diabólica. La Navidad se creó para celebrar una gran fiesta a Baal. Esto es a Satanás. El Señor lo reprenda. Estas tradiciones que vinieron de aquel hombre que se rebeló en contra de Dios, Nimrod, que era un gran cazador, pero cazador de hombres. Era tan así que odiaba a Dios, Nimrod, que a lo mejor pensaba encontrarse con él y matarlo y clavarle una flecha. No obstante, ya conocemos lo de la Torre de Babel. Bueno, pues cuando a Nimrod lo mataron, su mujer se metió con otro hombre, Semiramis, y procreó un hijo, el cual dijo que era hijo de Nimrod. Y que este Nimrod, cuando murió, cayó sobre un árbol. Y allí, cuando cayó en ese árbol podrido, pues de ahí nació un pino. De ahí para allá, pues entonces ya se tuvo el pino como representación de Nimrod. Luego este pasó a ser Venus. Ese niño que aparece en los brazos de Semiramis, es el niño que aparece hoy en la Virgen María, que ponen en el árbol de la Navidad allí. El dichoso nacimiento que le llaman el pueblo hispano. Y creo que también hay otros pueblos que lo celebran de la manera religiosa. Dicho todo esto y sabiendo de dónde vienen las tradiciones de la Navidad,
¿A quién se le celebran las fiestas de las Navidades? Pues se le celebran a Venus, a Zeus, que es el mismo Baal, y que el mismo Baal es Satanás. Dicho todo eso, la fiesta de las Navidades se le celebra a Satanás. Y nosotros podemos ver los efectos de las Navidades. Nosotros los pastores por años hemos sufrido en las congregaciones porque la gente se dan vacaciones en las Navidades, porque hay que ir a visitar a la familia, hay que comprar el pino, hay que comprar las luces de colores, hay que comprar ropa nueva, hay que dar regalos, que era una costumbre pagana de las Navidades, de la fiesta de Baal, de la fiesta de Zeus. Era una costumbre traerle regalos y darse regalos unos a otros. Tengo un cuadro delante de mí. No tengo una varita para señalar cada cuadro de los que yo tengo. Me busqué un cuadro de las celebraciones de los bacanales, que viene de las fiestas de Baal. Tenemos en este cuadro hombres viejos borrachos, porque el Dios de la Navidad es un Dios de la borrachera. Bacanal viene de la palabra Baal y viene de la palabra borracheras, despotismos, corrompición sexual, bebiatas sin control. En este cuadro veo yo niños bebiendo vino. Es por costumbre llevar vino en los tiempos de Navidad. Llevar vino, llevar whisky, llevar cervezas a casa, o donde se van a celebrar las Navidades. Veo mujeres ebrias. Es el típico cuadro. Es el típico cuadro del tiempo de hoy. De los bacanales que se hacen en las mencionadas Navidades, donde niños beben. Hombres les dan de beber a los niños, y eso yo lo he podido ver, constatar cómo padres de familia le han dado cerveza a sus niños. Viejos que sin control se entregan a las bebiatas, a las bebidas alcohólicas. Mujeres que a la vez también se convierten en esas mujeres alcohólicas, que celebrando la Navidad se emborrachan y se entregan a la lujuria. Veo en este cuadro hombres y mujeres borrachos, entregados al placer. Es el típico cuadro de las Navidades que todos los tiempos se han celebrado. Pero como dije al principio, no hablemos del mundo, porque el mundo está perdido en deleites y pasiones vergonzosas. Y lo dijo el Señor Jesucristo, como los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, así serían los tiempos en que Él volvería a recoger a su pueblo. Como fueron los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Comían, bebían. Lo está diciendo la palabra de Dios. Lo que estaban haciendo eran bacanales. La gente pasaba en bacanales. Los reyes pasaban en bacanales con un harén de muchachas. Pues todas esas costumbres paganas fueron traídas y allí enchapadas en las mencionadas Navidades. Que hay un despilfarro de bebiatas, de orgías, de pecados sexuales y cuanta cosa, bailes. Y usted pues añádale otras cosas que quizás yo no traigo a mi memoria en este momento. Veo en ese cuadro parejas totalmente borrachas en orgías.
en deleites carnales. Veo también en ese cuadro yo parejas bailando borrachos. Veo músicos, que es la costumbre que se tiene en las Navidades. Incluso hay canciones específicas para las Navidades. Y en las mencionadas radios cristianas, que no son nada cristianas. Si usted quiere, pase el video para que también lo puedan ver aquellos que tienen canales cristianos. Llegándose, o emisoras de radio dique cristianas, que llegando las Navidades comienzan con las músicas de las mencionadas Navidades. Quiero decir algo mientras explico todo esto, que Jesús no nació el 25 de diciembre, de ninguna manera. Ni las Navidades son para celebrar el nacimiento de Jesús, de ninguna manera. Ya lo dijimos que Navidad viene de Bacanal, viene de Baal, viene de Zeus, viene de Ninro, viene de Semiramis. Porque la que está ahí no es María ni es el niño Dios como dicen los católicos. Que definitivamente fue la Iglesia Romana Católica pecadora, apóstata, como ya al día de hoy sabemos nosotros que la Iglesia Romana es la representante del anticristo y que son brujos, satanistas, y eche a volar usted su pensamiento y piense todo lo que yo, como nieto de celebradores de cultos católicos, me di cuenta y conocí durante me criaron. Aunque nunca fui católico, gracias al Señor, que conocí a mi Señor y pude salir de en medio de esa gente pecadora, a los cuales me refiero yo, es a las autoridades de la Iglesia Católica. Quizás hay algunos buenos católicos que piensan bien y aman al Señor. El Señor les dice: pueblo mío, sal de en medio de ellos. No toquéis lo inmundo. No vayas a recibir la ira de Dios que está por caer en este tiempo que estamos viviendo. Veo en este cuadro yo mucha música, mucha bebiata, pero ante todo la imagen de Baal, recibiendo toda la gloria y la adoración de aquellos que celebran las Navidades. Sabido es que después de que pasan las Navidades la gente queda estresada, cansada, después de las borracheras, después de las celebraciones donde se mueven los demonios, porque no es el Espíritu de Dios que se mueve allí. Es una vergüenza que al día de hoy nosotros tengamos radioemisoras, que tengamos televisoras, que al llegar la Navidad todo cambian la música y comienzan a hablar de Navidades. El decir Feliz Navidad o Merry Christmas, que no tiene nada que ver con la madre que fue del Señor Jesucristo y no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo de ninguna manera. Veo en este cuadro yo un bacanal. Cambio que hacen las parejas casadas cuando comparten sus esposas, mujeres que les pagan mal a sus esposos y viceversa. Todo esto se da, todo este bacanal se da en las Navidades. Estuve viendo otro cuadro también donde hombres mataban a otros hombres. Y eso es lo que pasa en estas fiestas. Muere mucha gente, es derramada mucha sangre, porque en las Navidades, que es una fiesta propicia, es un equinoccio donde los brujos, los satanistas y todos los que celebran culto a Baal derraman sangre, hacen sacrificios, cometen grandes pecados, violan, abusan. Y todo esto lo estoy diciendo porque quiero hablar al pueblo de Dios. No quiero hablar al mundo, porque el mundo está perdido en deleites y placeres, en bacanales. Para ellos les parece, dice el apóstol Pablo,
que nosotros andamos corriendo mal. Porque como ya no corremos con ellos, ya no celebramos Navidad, ya no traemos el arbolito de Navidad y lo metemos a casa. Me acuerdo de lo que el Señor nos habló el año pasado, antes de Navidades. Y el Señor nos dijo, todo aquel que celebre Navidad, todo aquel que meta un árbol de Navidad a su casa, la puerta quedará abierta para que entre la peste. Así lo dijo el Señor. Y todavía no se había llegado la segunda peste que ya está por llegar por ahí. Y el que no meta árbol de Navidad en su casa ni celebre Navidad, yo cerraré la puerta y la peste no podrá entrar. Esto lo dijo el Señor el año pasado y nosotros lo grabamos, nosotros lo dejamos allí grabado para que la gente lo escuchara, pero hoy le estamos grabando otro con detalles diciéndole de dónde procede Navidad. Todo aquel pueblo de Dios que se empecine, que como necio no escuche estas palabras, no escuche las voces que están sonando en este tiempo, donde Dios nos está diciendo que no celebremos Navidades. Pues el Señor le repite nuevamente que no celebre Navidad, hermano cristiano evangélico. No celebres Navidad, no metas árbol de Navidad, porque ese árbol de Navidad significa Ninro, que luego pasó a ser Zeus, pasó a ser Baal, y ponle tú todos esos nombres de demonios, Belcebú, que viene a ser lo mismo, Asmodeo. ¿Cómo aparece Asmodeo? En las pinturas, en las esculturas, aparece borracho. Porque solamente vivían en bacanales. Las gentes que adoraban estos demonios, como es Baal, el Señor lo reprenda, que pide niños. Así como Israel sacrificó sus niños y se los quemó a Baal, de la misma manera en ese tiempo siguen ocurriendo estos pecados que el Señor los va a calcinar con fuego. Y Él dice, yo soy Dios celoso, que castigo a todo aquel que me aborrece. Y aunque usted se llame cristiano evangélico, aunque usted sea miembro de una iglesia, aunque lo hayan bautizado en agua, pero si usted se empecina, si usted se enceguece en meter árboles de Navidad a su casa y celebrar la Navidad, usted no es de Dios. Dios lo aborrece a usted. Ahí está la palabra que le acabo de leer. No es un concepto, ni es una religión del pastor Visitación Soto. No soy el único que estoy hablando de esto. Si usted lo hace, cristiano evangélico, usted tiene que saber que usted es un enemigo de Dios. Y en la peste venidera, a lo mejor va a barrer con usted y con su familia. Bueno, con todo aquel que esté implicado en esto. No para sí aquellos que escuchan la voz de Dios, como dice en el libro de Hebreos, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón para seguir celebrando Navidades, para seguir participando de bacanales. Que aunque tú no participes de los bacanales, con solo meter el árbol de Navidad, con solo ir a visitar tu familia, hacer los tamales, hacer el pan, dedicar aunque sea vino sin alcohol, ya tú estás haciendo semejanza de lo que Dios ha dicho, que no hagamos semejanza, que no hagamos escultura, que no hagamos imagen, que no adoremos ídolos. Quizás no andes con María en el hombro, a cuestas. Quizás no hagas penitencias de rodillas como hacen los católicos. Pero estás adorando los mismos demonios que Israel adoró y que por esa causa Dios mató a multitudes. Cuando se ligaban con esos pueblos paganos, es lo mismo, es el mismo demonio
que sigue contaminando al pueblo de Dios. Porque los hombres de hoy no tienen el valor de hablar esta palabra. Los pastores cobardes que no tienen valor de hablar esta palabra. No todos los pastores, lo digo claramente. Hay miles y multitudes de buenos y hermosos pastores que hablan la verdad. Pero hay también una facción de los pastores que son pastores vendidos, que no reprenden al pueblo de Dios porque tienen miedo que se les vaya y no llegue diezmo y no llegue ofrenda. ¿Cómo está viviendo ese pueblo de Dios descuidado? Están viviendo como los católicos. Solo falta que se congreguen con ellos en iglesia católica y que directamente adoren ídolos, porque están adorando ídolos. Si usted ama la Navidad, usted adora ídolos, usted está sirviendo a Baal. El Señor lo reprenda. Hermanos míos, despertemos porque la venida de Cristo está muy cerca. Despertemos que viene una plaga nueva. Y el Señor ha dicho, todo aquel que adore Navidad, todo aquel que meta árboles de Navidad en su casa, Dios dejará la puerta abierta y la peste entrará y los matará. Eso está pasando y Dios lo ha dicho. Hay muchos que van a caer, que se llaman cristianos evangélicos y quizás no se van a salvar. Porque Dios les ha hablado y les ha hablado por mucho tiempo, diciéndole, no se contaminen con el mundo. ¿Por qué tenemos que celebrar Navidades? Hoy estamos en tiempo de las mencionadas Navidades. Y como yo les decía, en el lugar donde trabajo, estas son fiestas de los consumistas. Estas son fiestas de los que tienen mucho dinero. Pero dígame usted, ¿qué hace un pobre gastando sus recursos en este tiempo? Estando sabido ya de lo que viene el siguiente año. Que no solamente es peste, pero que son grandes problemas económicos los que vienen. Y usted va a desear tener una galletita en casa, de tener unas libras de arroz en casa, de tener unas libras de frijoles en casa. Lo va a desear porque usted se ha gastado el dinero y lo ha dedicado a Baal. Ha dedicado y se ha contaminado y ha contaminado su familia con estas fiestas paganas. Pueblo de Dios, ya no es tiempo de seguir haciendo lo que hacíamos en otro tiempo. Valga la redundancia. Es tiempo de despertar porque la venida de Cristo está muy cerca. El arrebatamiento se acerca rápidamente, vertiginosamente. Y todo aquel que esté contaminado con Navidades, que esté contaminado con celebraciones bacanas, que esté contaminado con Semanas Santas, que esté contaminado con celebraciones, pues se quedará, si lo encuentra vivo el Señor, se quedará en la gran tribulación. Dice el Señor, yo reprendo a los que amo, a los que yo tomo por hijos, yo los reprendo. Pero esa reprensión le podría costar muy caro a usted. Quizás una cama, una gravedad, quizás de ahí lo van a sacar para llevarlo a enterrar. Tendrá Dios que pasarlo por el sedazo para que pueda entrar al cielo, porque usted no quiere escuchar la voz de Dios, porque usted se endurece su corazón. Y como esa es su teología, esa es su doctrina, y su pastor a lo mejor dice, no, ese hombre que tú escuchaste, ese hombre está mal, ese hombre es un religioso. No es malo meter árboles de Navidad, no es malo arreglar. ¿Saben lo que significan las bolas rojas, amarillas, plateadas que se le ponen al árbol? Pues las rojas es la sangre que demanda Baal. Y la otra, la plata y el oro que se le tenía que llevar. Y que se le ponían a esos arbolitos todo ese tipo de adornos. Porque eso no es nuevo. El árbol de Navidad no es nuevo, es legendario, es antiguo. Nació allá en la ciudad de Nimrod. Cuando Nimrod muere, como ya lo dije, de ahí se inventa la mujer de Nimrod
que Nimrod cayó en un árbol podrido y ahí pues nació un árbol de él. Y ahora había que celebrar y ponerle luces y ponerle adornos a ese árbol. Cuando usted mete un árbol de Navidad a su casa, está metiendo a Nimrod, un anticristo, un enemigo de Dios que se opuso a Dios, y por eso Dios lo destruyó. Cuando usted mete un árbol de Navidad a su casa, usted está metiendo a Baal. Cuando usted hace un nacimiento, cuando usted pone regalos abajo de ese árbol, usted está haciendo y practicando las mismas tradiciones paganas que practicaban en aquel tiempo. Sodomía, bebiatas. Entonces entra el demonio Bacán, de los bacanales. El Señor reprenda todo eso. Y cuando entra ese demonio, todo mundo a beber. Niños, viejos, mujeres, fiestas, bailes, sin control. Así el mundo va a estar, aunque falte, aunque esté con problemas la economía en este tiempo, ellos van a tener dinero para las Navidades. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros no somos del mundo. Nosotros hace mucho tiempo que salimos de esto. Efesios capítulo 2. El Señor nos sacó y nos liberó con su muerte y resurrección, lo liberó del espíritu en el cual andábamos nosotros antes. Hoy yo quiero dejarte esta palabra plasmada aquí para que tú le pidas perdón al Señor y no celebres Navidades y no metas árboles de Navidad a tu casa. Quizás tú digas que yo no soy tu pastor, pero mi voz y la palabra que he usado no es mía, es del Señor. Así que el Señor te está hablando. No tendrás ídolos, no adorarás, no te postrarás. Cuando los cristianos evangélicos celebran Navidades, se postran ante Baal y Dios los desecha, Dios los vomita. Porque no se le pueden servir a dos señores, o le sirves a Dios o le sirve a Baal. Pues yo, mi familia, hemos decidido servirle al Señor. Por eso llegó un momento en que nosotros desechamos el árbol de Navidad y lo aborrecimos. Y aborrecimos estas fiestas también, porque ya sabemos la trascendencia que tienen estas fiestas, que la iglesia pagana romana le inculcó a la iglesia evangélica que metiera en la liturgia. Iglesias que meten árboles de Navidad al templo. Hoy, en esta Navidad, quizás van a haber multitudes de iglesias que meten el árbol de Navidad y con eso sacan el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo regresó. Porque después de meter un árbol de Navidad a un templo evangélico, el Espíritu Santo no regresa. Así es. No podemos estar contaminados delante del Señor. Él ha dicho, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este es un tiempo de reflexión, mis amados hermanos. Pasa el video. Aunque no te haya gustado, aunque la reprensión no te guste, te va a traer como consecuencia más santidad si tú lo obedeces. Y lo recomiendas a otros, entonces te van a agradecer también. Porque, ¿qué va a pasar? Va a venir el Señor, va a venir el arrebatamiento y nos vamos con el Señor porque nos estamos santificando cada día más. Entre más se acerca la venida del Señor, más nos santificamos y oramos al Señor, le buscamos. Son tiempos de permanecer orando, buscando la presencia del Señor para estar preparados para recibirle. Como dice la palabra del Señor, que tenemos que estar preparados para recibir al Señor que viene a recoger a su pueblo. Dios te bendiga en este momento, en este día, en esta mañana, en esta noche, donde quiera que te encuentres, donde vas a escuchar esta palabra. Comparte el mensaje, dale like y suscríbete. El hermano pastor Visitación Soto te bendice en este día y te dice Shalom. Cristo viene pronto. Ebenezer. Estemos preparados para recibirle. Comparte este tema.